hacer énfasis en cuanto a la palabra de Dios, de lo que está sucediendo para este tiempo. Que hay una frialdad en mucha gente, en la iglesia, y personas que conocen de Dios y que se comprometen a buscar a Dios, pero no es así. Las personas en el momento hay una emoción de servirle a Dios y después voltean la espalda, no los veo. Quiero hacer relación a la palabra de Dios aquí en 2 de Crónicas 7:14. 2 de Crónicas 7:14. Del 14 al 20. 2 de Crónicas 7:14 al 20. Segunda. 7:14 al 20. Segunda de Crónicas. Está primera y luego viene segunda. Amén. Dice la palabra de Dios de Crónicas 7:14 en adelante: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y he santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Así tú anduvieres, y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos, mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo: no te faltará varón que gobierne a Israel. Mas si vosotros os volviereis y dejáis mis estatutos y mis mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla en el escarnio de todos los pueblos. Amén. Bueno, eso es una palabra, primeramente, que habla de una palabra de aliento, de ánimo, de fortaleza, porque nosotros necesitamos ese ánimo y esa fortaleza de parte de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque hay un pueblo rebelde, hay una nación rebelde, no quieren obedecer al llamado de Dios. ¿Cuántos tratados hemos entregado? ¿Cuánta palabra hemos gastado acá? Con cánticos, con adoración, y la gente apenas trata más. Y algunos por ahí se burlan, otros pues de pronto conocen, pero no quieren abrir su corazón. Por eso es lo que estamos viviendo hoy. Hoy estamos viviendo una situación donde la gente no se percata, o tal vez se hace, que hay un llamado de Dios al mundo entero, a todas las naciones, que Dios dejó unos mandamientos y estatutos para que nosotros los lleváramos a cabo. Tal vez hemos fallado a Dios en algunas cosas, porque no somos verdaderamente santos como Él es. Él nos demanda que seamos santos, pero nosotros fallamos, le faltamos a Dios, y de ahí que nosotros miramos de que verdaderamente nos falta mucho para ser santos.
Pero le pedimos a nuestro Dios que nos ayude a cada día a santificarnos, a cada día a estar preparados, porque dice la palabra de Dios allí en Pedro, donde dice que si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? Si nosotros nos salvamos con dificultad, que tratamos de hacer la voluntad de Dios, ¿qué será lo que compara el mundo? Que se pierde porque no quieren hallar, no quieren buscar, como dice Isaías, no sé, 55, 7, dice buscar a Dios mientras puede ser hallado. Sí, mientras puede ser hallado, la gente no quiere y está a punto de hallarlo. Pero la gente lo que hace es buscar el mundo donde todo lo ofrece tan bonito. Porque nosotros estamos en este mundo y el mundo nos ofrece todos sus placeres. Pero no nos debemos de revolver en ese mundo de placeres. Tenemos que voltear la mirada y mirar que hay un Dios que hace justicia y hay un Dios que quiere que andemos cada día en santidad como lo es Él. Porque Él lo puso por ejemplo: sed santos como yo soy santo, dice el Señor. La santidad se ha perdido. Mira que en un tiempo la gente tenía mucha devoción de buscar a Dios en las iglesias en una Semana Santa, de buscar a Dios. Y buscaban la manera de ocuparse más supuestamente en una Semana Santa, que es una semana. Pero para mí todas las semanas, todos los días, todos los años son santos ante los ojos de Dios y debemos de buscar la santidad todos los días, no una Semana Santa. Son todos los días, porque todos los días son de bendición para nosotros y todos los días debemos de guardar la santidad y de buscar de Dios y no por una semana. Y la gente ya perdió el respeto. Ya la Semana Santa solamente la quieren para paseos, para diversiones en una discoteca, para poder estar en pecado, en una fornicación, en el adulterio. Todo eso se perdió. Ahora, tantos placeres que ofrece este mundo, que la gente ya perdió el respeto a una Semana Santa. Ya perdió el respeto incluso de hallar de Dios. Porque cuántos están en pecado y Dios mirando el pecado. Pero Dios está llamando a la gente, pero la gente cierra su corazón. Se hacen los que no han escuchado, pero saben de que ya el Evangelio se extendió por todo lugar, como dice en San Mateo 24, donde dice que este Evangelio sería predicado por todo el mundo y luego vendría el fin. San Mateo 24 da todo, allí enumera muchas cosas de la venida del Señor y también en cuanto a las señales. Y estamos viviendo señales, que el pueblo de Israel sería atacado, que el pueblo de Israel tiene enemigos y sus principales enemigos están alrededor de Israel. Y mira la guerra que hay allí en el Medio Oriente entre israelitas y palestinos. Sabemos de que ellos siempre se han tenido cierta cosa por las tierras que se repartieron, pero ellos quieren el uno y el otro adueñarse. Pero todo se repartió en un tiempo. Pero vemos que aún así, aunque no quieran entender, sabemos que la guerra sigue y que miren qué mortandad. Miles de israelitas y miles de palestinos muriendo por esas nomás, por decirnos nosotros, por esas bobadas. Porque es una bobada pelear por un terreno. Es una bobada de que se forme una guerrilla para atacar a Israel solamente para reclamar derechos, pero cada quien ya tiene sus derechos, cada quien ya tiene su tierra. Pero el enemigo ¿a qué vino? A hurtar, a matar, a destruir ancianos, mujeres, niños, que los ven uno en los escombros como los sacan y moribundos, otros ya muertos, y que dice uno por una guerra que no tiene sentido.
Vemos también ejemplos como Ucrania y Rusia. Miles han muerto en Ucrania. Todos aquellos edificios, casas, qué sé yo, todo destruido, todo en ruinas. ¿A causa de qué? De buscar que esto es mío, que esto no es tuyo, y buscar la manera de cómo destruir esta nación para que sea una nación. Pero no, la gente no está conforme, sino inconforme. ¿Cuál es la gente? Los gobiernos. Ahora vemos en Venezuela un gobierno que no quiere soltar el mandato, un gobierno donde lo dijo él mismo, va a haber las elecciones, pero bueno, va a haber las elecciones y va a haber libertad a la gente a que quiera votar, pues vote, pero es una mentira, porque él mismo dijo, a las malas o a las buenas, yo seguiré siendo el gobierno. Entonces, ¿a dónde va a quedar todo? Va a ser perdido las votaciones, porque a las malas él va a seguir ahí. Entonces, vemos en otros lugares del mundo cómo quieren el uno o el otro pelearse por los terrenos, por las tierras, qué sé yo, que no es de nadie, es de Dios y que a cada uno les ha dado para que gobierne esas tierras. Y vemos el pecado, vemos la gente perdida en la inmundicia. Pero miren que a causa de todo esto es que han venido estas destrucciones, estas soledades. Porque digo yo soledades porque hay gente que ha perdido a su familia y está en una soledad tremenda, en un dolor. Ver que perdieron a sus hijos, perdieron a su esposa, a su esposo, a su familia. Es duro, llorando porque ya no pueden hacer nada. Pero dice la palabra de Dios que para que cada uno de nosotros sepamos que la venida del Señor está cerca, habría comienzo de dolores. Y estamos viviendo esos comienzos de dolores en estas naciones, en esos pueblos. Y también comienzo de dolores aquí en nuestra nación. ¿Por qué? Porque hay gente que no tiene cómo sobrevivir. Están en las calles durmiendo, no tienen nada que comer, tienen a sus hijos ahí a la intemperie también. Estamos viviendo un tiempo peligroso, un tiempo donde hay inseguridad, un tiempo donde no hay respeto por la vida. Y entonces, a raíz de ello, Dios profetizó, digo yo, porque esto es una profecía. En 2 Crónicas 7:14, entendemos muy bien de que Dios dio una palabra a un rey, al primer rey. El primero fue Saúl, pero el segundo fue el rey David. Pero ya había una ley desde el tiempo de Moisés, y bajo esa ley ellos siguieron esos mandatos prescritos por la palabra que Dios dio. Pero algunos infringieron la ley, y a causa de infringir la ley viene ¿qué? Consecuencias, viene ¿qué? Castigo, y venía directamente de Dios. El pueblo o la nación sabía cuál era el verdadero camino que Dios les había dejado para que andaran, pero ellos cogían por otro lado y les servían ¿a qué? A otros dioses. Y a raíz de servirle a otros dioses venía el castigo, la mano de Dios sobre ellos. Eran cautivos por otras naciones y duraban ahí ciertos años, allí padeciendo. Acuérdense cuántos años duraron en Egipto. ¿Cuánto fue? 40 años. Llevamos siempre la palabra. 40 años estuvieron como esclavos en Egipto.
40 años estuvieron en el desierto. 40 años que estuvieron divagando. Pero Dios, en su misericordia, un día nos liberó de la cautividad. Hoy día, igual que Israel, Dios nos ha liberado de la cautividad en que estábamos antes. Y hoy día le servimos a un Dios vivo. Hoy día Dios nos está llamando a que lo honremos, le sirvamos. Y si somos nosotros los que vayamos a estar con nuestra familia en este grupo de iglesia y que Él venga hoy o mañana, pues ¿por qué no vamos a ir? Porque le estamos sirviendo a Él. Si la gente no quiso, pues allá ellos. Lo importante es que nosotros le prediquemos a la gente sobre el pecado, sobre la obediencia a Dios. Y si ellos no quieren, estarán allí como aquellas naciones que no quisieron obedecer a Dios y fueron destruidos. Israel es una nación escogida de Dios. Y nosotros, al igual que Israel, hemos sido escogidos como pueblo de Dios. Y nos da a entender que al igual que aquellos patriarcas, aquellos reyes que llevaron la palabra y la infringieron, también fueron castigados. Vemos en el caso de David, Dios le habló y le dijo cómo tenía que andar para que fuera una nación verdaderamente santa, limpia y guiada por aquel rey. Pero vemos qué le pasó al rey David. La tentación. Satanás siempre es el padre de la mentira, el que hace caer, el que hace resbalar, el que pone la cascarita para hacernos caer de cualquier manera. Pero también debemos de entender que dice 1 de Pedro 5:8, sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como al león rugiente mirando a quién devorar. Nosotros ya sabemos que este enemigo está por todo lado y que anda mirando a ver cómo hacernos caer, pero hemos de estar como sobrios. Velando es orar, velando es leyendo, velando es estar lo que estamos haciendo hoy acá. Pero ¿qué están haciendo los demás? ¿Estarán velando algunos que son creyentes? ¿Estarán orando? ¿Estarán al menos ocupados un rato leyendo la palabra? ¿Se levantarán en la mañana a darle gracias a Dios? ¿En la noche de igual manera o en el momento que le quede libre acordarse de una oración y darle gracias a Él por la vida, por la salud? Miren cuánta gente está buscando la salud yendo a Monserrate, yendo al 20 de julio, que son lugares ¿cómo lo decirlo así? Sí, digamos como muy apetecidos, pero hay otra palabra que era querido ya haber dicho. O sea, es muy reconocido. Son como muy reconocidos en cuanto a que buscan de Dios a su manera. 20 de julio, Monserrate, aquí en Bogotá. Pero en otras ciudades también hay lugares como estilo Monserrate que van y adoran a Dios en esos lugares. En Popayán hay mucha idolatría. Allí vemos cuántos cargando aquellos Cristos muertos y les parece mucho cargarlo porque qué santidad llevar a un Dios muerto. Hace unos años hubo una destrucción en Popayán, hubo un temblor de tierra que destruyó muchos lugares de aquel lugar y muchas iglesias quedaron averiadas, otras cayeron desde adentro, todos los cristos. ¿A causa de qué? De la idolatría. ¿A causa de qué? El pecado. La gente ahorita, algunos están allí muy unidos y llevando los santos para que los santifiquen el sacerdote.
Hace poquito veía yo, eso no fue así, no sé, el viernes, que la gente salía de las iglesias con crucifijos grandes, medianos, pequeños, y los llevaban aquí en el pecho, otros los llevaban así, envueltos, y yo los miraba y decía, no, qué idolatría, qué mentira, qué engaño del mismo enemigo. Esos crucifijos están ya santificados por el agua bendita que les dio el sacerdote. Nosotros los santificamos es con la sangre de Cristo. Nosotros los santificamos a través del aceite del Espíritu Santo, bajo la unción. No necesitamos de aguas, no necesitamos de ir a que nos santifique un hombre. Nosotros tenemos quien nos santifique, nuestro Dios, Él es el que nos santifica. Y a raíz de todas estas cosas es que viene el pecado y viene la destrucción, y la gente se pregunta ¿por qué Dios permite todo esto? ¿Por qué si existe un Dios, por qué permite de que pase esto o lo otro? Pues porque no se dan cuenta de que el mismo pecado hace de que sucedan todas esas cosas. A raíz de la idolatría, a raíz de que Dios es celoso de que adoren a un ser muerto en lugar de adorar a un Dios vivo que ya resucitó y que está entre nosotros. Por eso dice la palabra de Dios 7:14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, llorare y buscare mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré nuestra tierra. Si la gente de verdad se pusieran de acuerdo, todos nos pusieran de acuerdo en buscar a Dios, así como lo estamos haciendo hoy, o como lo están haciendo otros, se están congregando, esto sería una maravilla. Pero no, hay más perdidos que salvos. Y por todos esos perdidos que están en todas estas bagatelas, en todas estas cosas mundanas y paganas, es que por ellos pagan otros, por una destrucción, un terremoto, qué sé yo, a raíz de todo esto. No debemos de estar siempre preparados a cualquier cosa que suceda, porque Dios lo ha dicho, que a raíz del pecado vienen consecuencias, a raíz del pecado viene destrucción. Ay, que por qué tembló la tierra, ay, que por qué un terremoto, y por qué tantos muertos. ¿Por qué será? Porque la gente no quiere obedecer a Dios. Yo titulé este mensaje: el pecado trae consecuencias, pero hacer la voluntad de Dios trae ¿qué? Bendiciones. ¿Y cuáles son las bendiciones? Cuando uno hace la voluntad de Dios. Deuteronomio 6, 25 y 27. Esas son las bendiciones para nosotros. Deuteronomio 6, 25 al 27. Dice así: tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y les harás volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres. Si los cielos se cerraren y no hubiere lluvia por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados cuando los afligieres, tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu siervo y de tu pueblo Israel, y les enseñarás el buen camino para que anden en él, y andarás y darás lluvias sobre tu tierra que diste por heredad a tu pueblo. Dios nos dio una tierra por heredad, y de ahí mana la lluvia. Y la lluvia no es lluvia como la que usted ve, sino que es la lluvia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Y viene bendiciones
Después de esa lluvia del Espíritu Santo sobre nosotros, haciendo su voluntad, vienen también añadiduras, bendiciones de todas las que usted le pide a Dios, que Dios sabe de qué estamos necesitados antes de pedir. Eso es San Mateo 6, allí 8. Antes de pedir por cualquier cosa, nuestro Padre que está en el cielo sabe de qué estamos necesitados. Cuando Él ve que nosotros buscamos de Él también lo que pidamos, como el Hijo le pide al Padre, nos da lo que nosotros le pedimos. Y Él sabe qué nos conviene y qué no nos conviene. Como hijos, a veces nos volvemos hijos necios, pidiendo algo que Dios dice: no, ¿para qué lo voy a dar si no le va a servir o se va a perjudicar? Más bien le voy a dar esto o lo otro, porque Él sí sabe que nos conviene. Él sabe que no nos conviene. Entonces las bendiciones están ahí, a los que andamos conforme a la voluntad de Dios. Deuteronomio 28. Deuteronomio 28. Si usted le encontró 28:1. Deuteronomio 28:1. Amén. Dice la palabra de Dios, Deuteronomio 28. Dice bendiciones de la obediencia. ¿Sí? Enumera muchas, pero no las vamos a leer porque se nos va tiempo. No van a tener tiempo para orar. Acontecerá si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y comienza a enumerar todas esas bendiciones. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios, donde quiera que vayamos, ¿qué? Nos seguirán, nos alcanzarán esas bendiciones. Entonces no necesitamos si la iglesia está llena o no está llena. Si nosotros le servimos a Dios y estamos los que estamos, yo siempre lo decía en algunas ocasiones, estemos los que estemos, y si Dios nos encuentra haciendo la voluntad de Él, por fe nos vamos a ir. Y los que se quedaron, pues se quedaron porque no obedecieron, incluso de nuestra misma familia o de personas que se congregaban y que ya no se congregan y están en otras cosas, y los cogió de sorpresa la muerte, o de pronto la sorpresa de la venida del Señor. Eso es duro, duro. Por eso debemos de estar preparados todos los días, como si estuviéramos aquí sentados sirviendo a Dios, todos los días preparados en santidad a nuestro Dios. Las maldiciones 28:15, y ahí termino. Maldiciones, porque ya leímos las bendiciones para lo de la desobediencia. Pero acontecerá si oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, y ahí sigue todas las maldiciones. ¿Esos para quiénes son? Para los desobedientes. ¿Cómo Dios no nos va a dar a nosotros si le estamos honrando? Mire, estamos pagando el sacrificio de hoy, así esté haciendo frío, lo que sea, pero le estamos sirviendo a un Dios que en lugar de estar haciendo otras cosas por allá, bagatelas que no nos sirven, pues sacamos un tiempo para Dios. Y ese tiempo lo hemos sacado hoy, así no haya venido otras personas, pero Él nos está mirando, que estamos aquí por fe, esperando que otros vengan y nos acompañen. Pero si no vinieron, pues el que nos acompaña aquí es el Espíritu Santo, y el que está aquí con nosotros es más que los que están afuera, dice la palabra de Dios.
Entonces, honremos siempre a nuestro Padre, estando aquí o estando en nuestro hogar, con nuestros hijos, la esposa, y decirle gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias, Señor, por el aire que respiro. Gracias, Señor, por el alimento que no me ha faltado. Y gracias, Señor, porque no me va a faltar, porque es tu promesa de que los que andamos con Él nunca nos desampararán. Allí en el Salmo 37, versículo 25, dice: joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni mis hijos, ni de ascendencia hasta cuando Él venga, que vayan a mendigar. Nosotros no necesitamos de que otro nos dé, y si nos da es porque Dios le puso en el corazón que nos dé. Eso ya no es culpa, porque Dios sabe a quién poner en el corazón para que nos bendiga. Y si no nos bendice, pues Él sabrá cómo nos va a bendecir, Él sabrá cómo nos va a dar, pero no debemos de nosotros desmayar, porque a donde haya dos o tres, Él prometió estar con nosotros. Gloria a nuestro Dios. Hasta aquí la palabra. Vamos a orar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a nuestro Dios por haber cantado, por el que el cantar, Él es un Dios que se alegra, es un Dios que está contento por lo que estamos haciendo, porque lo estamos adorando y glorificando, como le dijo a Salomón: esta casa de oración será llamada. ¿Por qué? Porque se plació Dios que hizo una casa para Él. Aquí hemos hecho una casa para Él, pero allí Salomón cayó en pecado y vino consecuencias. David cayó en pecado y ¿qué? Vino consecuencias. Entonces, por más perfecto que sea, a veces desmayamos, a veces caemos, pero tenemos a un Dios de misericordia, un Dios grande que nos levanta y que nos sostiene. A Él es el que vamos a pedirle en este momento por la sanidad, por que nos protege y nos guarde a nuestra familia, a nuestros hijos de todo mal. En el nombre de Jesús, Dios les bendiga.